A principios de los años 60, un nuevo diodo llegaría al mercado. Un diodo muy diferente a los demás, pues a diferencia de estos, el nuevo modelo era un dispositivo unipolar. Este diodo ya no era el producto entre una unión PN, lo que dio pie a una gran revolución en la electrónica para la época. Y por eso, esto es diodos especiales, Schottky. El diodo Schottky recibe su nombre del físico alemán Walter Hans Schottky, que aportó grandes avances en el campo de la emisión de iones y grandes inventos como el micrófono de cinta, el tubo de vacío con rejilla y por supuesto el diodo Schottky. Desde sus orígenes, los diodos semiconductores metálicos han sido una base fundamental para el desarrollo de sistemas de radiofrecuencias. Esto debido a su fuerte no linealidad eléctrica y simplicidad en la fabricación y empaque. Los diodos de barrera Schottky comerciales de principios de la década de 1960 se encontraban en una etapa bastante primitiva en comparación con los diodos de unión PN, esto debido a sus pobres características eléctricas y costes de fabricación, pero el posterior desarrollo de metal silicio y contactos de metales refractarios hizo posible el desarrollo de diodos de barrera Schottky, estables a altas temperaturas y con características eléctricas mucho más ideales. El diodo Schottky ha avanzado mucho en el último siglo. Sigue siendo uno de los dispositivos más comunes en una variedad de componentes de radiofrecuencia, que van desde la ley de inversa al cuadrado, detectores de envolvente a mezcladores balanceados y multiplicadores de frecuencia. Función física. Para su fabricación se han utilizado diferentes métodos y materiales desde los años 60. En términos generales, se han depositado metales policristalinos, como cromo y molibdeno, sobre superficies limpias y cristalinas. En su mayoría un semiconductor de tipo N, aunque también se puede utilizar semiconductores de tipo P. Esta ha sido la diferencia práctica comparada con los diodos semiconductores elementales como los de silicio, o los binarios como los de arseniuro de galio y composiciones terciarias de semiconductores como es el arseniuro de indio y galio, que utilizan en la juntura de unión semiconductores P o N. Con métodos de fabricación más modernos se ha permitido mejorar su comportamiento en ambientes de altas temperaturas haciendo uso de una juntura semimetal monocristalino en un semiconductor cristalino, mejorando así sus capacidades térmicas y eléctricas. Esta forma más moderna de construcción requiere ciertas características específicas de estos dos materiales, de los que está compuesto este diodo Schottky, como son, por ejemplo, estructuras cristalinas similares entre los dos materiales y estructuras cristalinas sin imperfecciones. Estas características en el tiempo de su desarrollo inicial, en los años 60, eran increíblemente difíciles de conseguir y muy difíciles de aplicar para realizar una manufactura a gran escala, que hubiera permitido reducir los costos de fabricación de los diodos Schottky. Pero hoy en día, con el conocimiento en ciencias de materiales que poseemos y métodos de fabricación de alta tecnología, se han reducido estos costos, haciendo a los diodos Schottky mucho más accesibles para quienes deseen hacer uso de ellos. Los diodos Schottky se caracterizan por permitir el paso de corriente cuando el voltaje sobre estos no ha alcanzado el valor de su activación. A diferencia de los demás diodos, cuando el voltaje es menor al rango de activación, la corriente puede pasar, pero en el sentido opuesto a la cual lo haría normalmente. De aquí que se llame región de operación inversa. Los Schottky tienen dos propiedades fundamentales que permiten sus diferentes usos y aplicaciones. La primera es que tienen un voltaje directo muy bajo, entre 0,15 y 0,5 voltios. La segunda es que tienen un tiempo de recuperación muy pequeño. El bajo voltaje directo con el cual funcionan permite que sean usados en circuitos donde la corriente sea muy alta, ya que al tener un bajo voltaje directo, el consumo de potencia de estos es menor a los de los demás diodos y por lo tanto los vuelve mucho más eficientes en términos de energía. El tiempo de recuperación pequeño es debido a su construcción y estructura, ya que los diodos Schottky no cuentan con portadores minoritarios, lo que significa que pueden volver a su estado no conductor sin esperar a que los huecos se recombinen, ahorrando tiempo en el proceso
lo cual es ideal en componentes donde se trabajen con muy altas frecuencias. Las frecuencias en las cuales normalmente se usan los diodos Schottky son cerca de los 1 terahertz. Esto es 50 millones de veces más alto de lo que el oído humano alcanza a percibir. In yellow, we have the input sine wave. In green, the silicon diode is blocking off the negative half of the sine wave. We're successfully doing half-wave rectification. In blue, the Schottky diode is also doing a great job. And, as you'd expect, there's less of a voltage drop. All of this is happening at 60 Hz, which is a frequency that both diodes are designed to be used with. So what happens if we increase the frequency of the input sine wave to 300 kHz? That's a frequency you'd expect to see in a switch-mode power supply. Whoa, what's the matter? It's like the Schottky diode is on steroids and the silicon diode's been pushing too many pencils. The Schottky diode has no trouble with the higher frequency and successfully prevents the reverse flow of current. But the silicon diode is doing a terrible job. Actualmente, la aplicación más común para los diodos Schottky es dentro del campo de las telecomunicaciones RF, ya que al tener una tensión de barrera pequeña, este diodo es mucho más sensible que otros y esto se puede aprovechar para su uso en antenas satelitales o por ejemplo en los amplificadores de bajo ruido LNA usados en las antenas de televisión satelital que requieren componentes que funcionen a baja potencia y frecuencias muy altas. Algunas aplicaciones muy puntuales de los diodos Schottky son dentro de los paneles solares, donde se necesita que la energía que estos acumulan durante el día no la consuman durante la noche, es decir, en circuitos de muestra y retención. Otro uso también son en sistemas cuánticos donde se requiere cargar y descargar un electrón. También pueden ser usados en espectroscopías moleculares, ya que en estas se usa un haz de luz que se refleja sobre un material o se impacta sobre un material y se requiere de elementos que puedan funcionar a la misma frecuencia del haz de luz. Como mencioné anteriormente, el diodo Schottky es ideal para funcionar a frecuencias muy altas, por lo que su uso dentro de la espectroscopía molecular es ideal. De estado sólido. Si bien el diodo Schottky cuenta con muchas ventajas frente a otros diodos, debido a sus propiedades, este también cuenta con sus limitaciones. Como ya explicamos antes, si se aplica una diferencia de tensión pequeña en el dispositivo para pasar una gran cantidad de corriente, comparada con otros diodos, por lo que no es recomendable usarlos para la región inversa. Esto sin mencionar que este tipo de diodos cuentan con un pico de voltaje inverso muy bajo, lo que quiere decir que no soporta también los altos voltajes en la región inversa. A pesar de estas limitaciones anteriormente mencionadas y como hemos podido observar a lo largo de este video, el diodo Schottky sigue siendo un elemento de la electrónica actual que permite grandes aplicaciones en áreas modernas de la electrónica, así como en áreas convencionales más antiguas de la electrónica, muchas de las cuales se siguen usando hoy en día, aún después de tantos años de su invención en los años 60. Su uso en aplicaciones que requieren bajas potencias y altas frecuencias es de gran importancia en la actualidad, donde su uso reduce el consumo eléctrico de los dispositivos y es muy importante para áreas actuales como, por ejemplo, las telecomunicaciones, dispositivos inteligentes, medicina, entre otras áreas, que hoy en día son imprescindibles para nuestra sociedad y desarrollo tecnológico.